Bienvenidas a mi pequeña minoría. Este guión ha sido escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. Mientras estamos aquí, a principios de 2026, es crucial entender que no estamos simplemente navegando otra crisis internacional. De hecho, estamos viviendo un cambio fundamental y sistémico en el orden global. El mundo que conocimos, el que se formó en gran parte después de la Guerra Fría, se está desvaneciendo en la historia. Este no es solo un período de inestabilidad, es honestamente el fin de toda una era definida por un conjunto específico de reglas, suposiciones y dinámicas de poder. Las certezas de finales del siglo XX y principios del XXI, especialmente la idea de un sistema internacional estable y liderado por Estados Unidos, han dado paso a un panorama mucho más complejo, fragmentado e impredecible. Esta transformación no es temporal, sino estructural, marcando un punto de inflexión histórico. El período desde la caída del muro de Berlín hasta alrededor de 2020 se caracterizó por lo que muchos llamaron un momento unipolar. Estados Unidos se erigió como la única superpotencia mundial, con su influencia económica, militar y cultural en gran parte sin rival. Este marco, aunque no exento de desafíos, proporcionó un grado de previsibilidad a las relaciones internacionales. Las naciones generalmente operaban dentro de un sistema de instituciones y normas respaldadas por Estados Unidos. Ahora, ese sistema está bajo una inmensa presión. Estamos presenciando la difusión del poder en todo el mundo, un proceso que se ha acelerado durante años, pero que ahora ha alcanzado una masa crítica, creando una realidad que es fundamentalmente diferente de la que la precedió. Este cambio se siente desorientador porque toca cada aspecto de nuestro mundo interconectado. Afecta todo, desde las cadenas de suministro que llevan los productos a nuestras tiendas, hasta las alianzas que han mantenido la paz durante décadas, e incluso las tecnologías que impulsan nuestras vidas diarias. El viejo manual de la diplomacia internacional parece cada vez más obsoleto. Tanto los líderes como los ciudadanos se enfrentan a un nuevo conjunto de preguntas. ¿Quién establece las reglas? ¿Qué valores dominarán? ¿Y cómo se puede mantener la estabilidad cuando el poder ya no está concentrado en un solo lugar? Estas son las preguntas que definen nuestro tiempo, y las respuestas se están forjando en el crisol de los acontecimientos actuales. Comprender esta transición es el primer paso para navegarla. Debemos ir más allá de la mentalidad de que esto es simplemente un mal momento, y reconocerlo como el nacimiento de un nuevo, y en muchos sentidos más contencioso, acuerdo global. Es un mundo donde las viejas alianzas están siendo puestas a prueba y se están formando nuevas, donde la interdependencia económica es tanto una fuente de cooperación como un arma de conflicto. La relativa calma del período posterior a la Guerra Fría ha sido reemplazada por una competencia global persistente, de bajo grado, y a veces, de alta intensidad, que está remodelando los destinos de las naciones y la naturaleza misma del poder internacional. La característica más importante de esta nueva era es, sinceramente, la transición de un mundo unipolar, dominado por los Estados Unidos, a uno multipolar. Esto significa que en lugar de un solo centro de gravedad, ahora tenemos múltiples centros de poder, cada uno con sus propios intereses, ambiciones y esfera de influencia. Los tres polos más prominentes son, sin duda, los Estados Unidos, China y Rusia. Los Estados Unidos siguen siendo una potencia formidable con una red inigualable de alianzas y poder militar, pero su dominio relativo ha disminuido. Ya no puede dictar las condiciones al resto del mundo como lo hizo una vez, una realidad que se ha vuelto claramente evidente en los últimos años. China, por otro lado, se ha convertido en un verdadero competidor. Su crecimiento económico ha sido asombroso, transformándola en la fábrica del mundo y un líder en campos tecnológicos clave. Pekín ahora está utilizando este poder económico para proyectar influencia política y militar en Asia, África y más allá, ofreciendo un modelo alternativo de desarrollo y gobernanza que desafía el orden liderado por Occidente. Rusia, aunque no es una potencia económica a la escala de los Estados Unidos o China, se ha reafirmado como un actor militar decisivo en Eurasia.
ha mostrado voluntad de usar la fuerza para redibujar fronteras y desafiar la arquitectura de seguridad de Europa, demostrando que la fuerza militar sigue siendo una moneda crucial de poder. Pero esta historia no se trata solo de tres grandes potencias. La difusión del poder también ha empoderado a un nivel de potencias medianas significativas, a menudo denominadas el sur global. Países como India, Brasil, Turquía, Arabia Saudita y Sudáfrica ya no se contentan con simplemente alinearse con un bloque u otro. Están buscando sus propias políticas exteriores independientes, actuando con una autonomía estratégica que era inimaginable hace 30 años. Estas naciones están labrando sus propios espacios, equilibrando las relaciones con Washington, Pekín y Moscú para maximizar sus propios intereses nacionales. Su ascenso añade otra capa de complejidad al tablero de ajedrez global, haciéndolo mucho más dinámico y, sinceramente, menos predecible. Esta realidad multipolar significa que la política global es ahora una negociación constante, una compleja danza de competencia y cooperación entre múltiples actores influyentes. Los Estados Unidos ahora deben persuadir donde antes podían ordenar. Se encuentran compitiendo por influencia no solo con China y Rusia, sino también compitiendo por la atención y la alineación de estas potencias medianas recién empoderadas. Esta fragmentación del poder crea un entorno más disputado, donde las rivalidades son más pronunciadas, y el potencial de errores de cálculo y conflictos es significativamente mayor que en los mundos más simples, bipolares o unipolares del pasado. Una consecuencia directa de este cambio hacia un mundo multipolar es la erosión de las instituciones y normas internacionales que han regido los asuntos globales desde 1945. Organizaciones como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y la Corte Penal Internacional fueron creadas para gestionar disputas pacíficamente y promover un orden basado en reglas. Durante décadas, proporcionaron un marco para la diplomacia, el comercio y el derecho internacional. Sin embargo, estas instituciones se enfrentan ahora a una profunda crisis de relevancia y autoridad. Su poder se debilita a medida que los principales actores globales eligen cada vez más ignorarlas o pasar por alto cuando sus intereses nacionales fundamentales están en juego. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el órgano más alto del mundo para garantizar la paz y la seguridad, a menudo se encuentra paralizado por el poder de veto de sus miembros permanentes. En conflictos críticos como la guerra en Ucrania, el Consejo ha sido incapaz de tomar medidas decisivas debido al veto de Rusia, convirtiéndolo en un foro para el debate en lugar de un mecanismo de resolución. De manera similar, los principios de la Organización Mundial del Comercio, que abogan por el libre y justo comercio, están siendo socavados por un aumento del proteccionismo. Las principales economías, incluidas las de Estados Unidos y China, están utilizando cada vez más aranceles y barreras comerciales como armas geopolíticas, priorizando la seguridad nacional y la resiliencia económica sobre las eficiencias del comercio globalizado. Esta erosión de las reglas ha llevado a un peligroso resurgimiento de un principio mucho más antiguo en las relaciones internacionales, la idea de que la fuerza hace el derecho. Estamos presenciando el resurgimiento de la guerra como un instrumento central y aceptado de la política estatal. La invasión de Ucrania por parte de Rusia fue una clara demostración de que una gran potencia estaba dispuesta a usar la fuerza militar a gran escala para lograr sus objetivos geopolíticos, violando los principios fundamentales de soberanía nacional e integridad territorial que sustentan la Carta de las Naciones Unidas. Esto ha sentado un precedente profundamente preocupante, sugiriendo a otras naciones que la agresión militar puede ser un camino viable para lograr objetivos políticos siempre que uno sea lo suficientemente poderoso como para soportar las consecuencias. El resultado es un entorno internacional más anárquico. Sin instituciones fuertes y respetadas para mediar en las disputas, es más probable que los conflictos se intensifiquen. Las normas contra la agresión, que alguna vez parecieron firmemente establecidas, ahora están siendo desafiadas abiertamente. Este declive en la autoridad del orden global basado en reglas no es un asunto menor, altera fundamentalmente los cálculos de cada nación.
fomenta un dilema de seguridad donde los países se sienten obligados a armarse más, confiar menos los unos en los otros y prepararse para un mundo donde las leyes y acuerdos establecidos ya no pueden ser confiables para garantizar su seguridad. Dos conflictos principales dominan actualmente los titulares y tienen profundas repercusiones mundiales: la guerra en Ucrania y la latente guerra regional en Oriente Medio, librada en gran parte entre Israel e Irán a través de intermediarios. La guerra en Ucrania, que a mediados de 2026 ha superado trágicamente en duración a la Primera Guerra Mundial, es mucho más que una disputa regional. Para Rusia, representa una lucha existencial para evitar lo que percibe como un cerco de la OTAN y para restablecer su esfera de influencia. Para Occidente, es una batalla crítica para defender el principio de soberanía nacional y contener el expansionismo ruso sin desencadenar una confrontación directa entre potencias nucleares. Las consecuencias de esta guerra prolongada se sienten en todo el mundo. Ha desencadenado el esfuerzo de rearme más significativo en Europa desde la Guerra Fría, con naciones como Alemania y Polonia aumentando drásticamente su gasto en defensa y varios países reintroduciendo el servicio militar obligatorio. Ha redibujado fundamentalmente el mapa energético de Europa, obligando al continente a deshacerse rápidamente del gas ruso y a recurrir a proveedores como Estados Unidos y Qatar. Además, el conflicto ha normalizado un estado de guerra híbrida, con Rusia involucrada en ciberataques generalizados, campañas de desinformación y actos de sabotaje contra la infraestructura occidental, borrando las líneas entre la paz y la guerra. Simultáneamente, Oriente Medio está inmerso en una guerra en la sombra de baja intensidad y alto riesgo. Este no es un conflicto convencional, sino una extensa batalla por el dominio regional, librada a través de una red de intermediarios. Israel e Irán son los principales protagonistas, participando en una partida de ajedrez mortal en varios países. Este conflicto se manifiesta a través de Hezbolá en el Líbano, varias milicias en Siria e Irak, y el movimiento Houthi en Yemen. Esta guerra subsidiaria crea un estado de inestabilidad permanente, amenazando las principales rutas marítimas mundiales, especialmente el vital estrecho de Bab el-Mandeb y el Mar Rojo, lo que tiene un impacto directo en el comercio internacional y los precios de la energía. El riesgo constante de escalada se cierne sobre la región como una nube de tormenta. Un choque militar directo entre Israel e Irán, que casi ocurrió en 2025, podría encender una devastadora conflagración regional con consecuencias catastróficas para la economía global. La inestabilidad también ha impulsado una masiva acumulación militar entre los estados del Golfo, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que están invirtiendo fuertemente en armamento avanzado para protegerse. Esta tensa y volátil situación en Oriente Medio, junto con la agotadora guerra en Ucrania, crea dos importantes puntos de conflicto que absorben la atención y los recursos globales, contribuyendo a la sensación de un mundo al borde del abismo. Aunque, sabes, nuestra atención suele estar fija en Ucrania y Oriente Medio, varios otros conflictos devastadores están ocurriendo en todo el mundo, en gran parte ocultos del ciclo diario de noticias. Estas guerras pueden recibir menos cobertura mediática, pero honestamente, su importancia estratégica y su costo humano son inmensos. En Yemen, una brutal guerra civil ha estado en curso durante más de una década, alimentada por las potencias regionales Arabia Saudita e Irán. Más allá de la horrible crisis humanitaria que ha creado, este conflicto es geopolíticamente crucial debido a la ubicación de Yemen. El control de la facción Houthi sobre una larga costa le permite amenazar el estrecho de Bab el-Mandeb, un punto de estrangulamiento por donde debe pasar una parte significativa del comercio mundial y los envíos de petróleo para viajar entre Asia y Europa. En África, la vasta nación de Sudán se está desmoronando. Una brutal lucha por el poder entre dos facciones militares rivales ha sumido al país en una guerra civil, arriesgando la fragmentación completa del Estado. La importancia de este conflicto se extiende mucho más allá de las fronteras de Sudán. El país está estratégicamente posicionado en una encrucijada entre la volátil región del Sahel, el norte de África y el Mar Rojo. Potencias extranjeras,
incluyendo Rusia y los estados del Golfo, están profundamente involucradas, apoyando a diferentes bandos en un intento por asegurar influencia y acceso a los recursos y puertos de Sudán. El colapso de Sudán podría crear un enorme vacío de poder, desestabilizando aún más una región ya frágil. Cerca de allí, en el Cuerno de África, Etiopía sigue siendo un foco de inestabilidad. Aunque los principales combates en la región de Tigray han disminuido, el país enfrenta numerosos conflictos étnicos internos y tensiones con sus vecinos. Toda la región se ha convertido en un teatro para la competencia entre grandes potencias, con China invirtiendo fuertemente en infraestructura como ferrocarriles y puertos, Estados Unidos centrándose en el contraterrorismo y la seguridad, y mercenarios rusos ganando terreno. La disputa por la gran presa del renacimiento etíope, que enfrenta a Etiopía contra Egipto y Sudán por el control de las aguas del Nilo, sigue siendo un posible punto de conflicto para una guerra interestatal importante en una región ya plagada por la sequía y la inestabilidad. Finalmente, en el sudeste asiático, Myanmar ha estado envuelto en una brutal guerra civil desde el golpe militar de 2021. El conflicto ha desplazado a millones y ha destrozado la economía del país. Estratégicamente, Myanmar se encuentra entre India y China, lo que lo convierte en un campo de batalla clave para la influencia entre los dos gigantes asiáticos. China tiene intereses económicos y estratégicos de larga data allí, incluyendo el acceso al Océano Índico, mientras que las naciones occidentales apoyan la resistencia prodemocrática. El caos actual en Myanmar no solo crea un desastre humanitario, sino que también amenaza la estabilidad de toda la región de la ASEAN, demostrando que incluso las guerras olvidadas tienen el poder de dar forma al panorama geopolítico. En esta nueva era de competencia entre grandes potencias, las líneas del frente no están solo en tierra, en el mar o en el aire. También están en el ámbito digital y en nuestros laboratorios. La tecnología se ha convertido en un escenario central para la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. Esta no es una carrera armamentista tradicional, enfocada en tanques y misiles, sino una llamada guerra silenciosa por el dominio de las tecnologías fundamentales que darán forma al siglo XXI. La competencia es más feroz en áreas como los microchips, la inteligencia artificial, las redes 5G y las futuras redes 6G, la computación cuántica, la biotecnología y el control de la infraestructura digital que sustenta la economía global. Estados Unidos ha buscado mantener su ventaja tecnológica imponiendo estrictos controles a la exportación de semiconductores avanzados y del equipo necesario para fabricarlos, con el objetivo de frenar el progreso de China. Washington, ve esto como un asunto de seguridad nacional, temiendo que la supremacía tecnológica china pueda ser utilizada con fines militares o para dominar las redes de comunicaciones globales. Esta guerra de chips es un claro ejemplo de cómo la política económica ahora está siendo utilizada como arma. El objetivo es desvincular, o como algunos dicen, reducir el riesgo en las cadenas de suministro críticas, asegurando que Occidente no dependa de un rival estratégico para los componentes más importantes del mundo moderno. En respuesta, China está invirtiendo enormes recursos estatales para lograr la autosuficiencia tecnológica. Su objetivo es construir su propia industria nacional de semiconductores desde cero, una empresa monumental y costosa. Beijing ya ha logrado avances significativos, posicionándose como un electroestado que lidera el mundo en áreas clave de la transición energética verde, como los paneles solares y los vehículos eléctricos, con su empresa BYD, que ya ha superado a Tesla en ventas globales. En inteligencia artificial, China está cerrando rápidamente la brecha con Estados Unidos, aprovechando su vasta población para generar los enormes conjuntos de datos necesarios para entrenar modelos avanzados de inteligencia artificial, tanto para fines comerciales como de vigilancia. Esta rivalidad tecnológica crea un nuevo tipo de división global. Nos estamos moviendo hacia un mundo con dos ecosistemas tecnológicos paralelos, uno alineado con Estados Unidos y otro con China. Esto tiene profundas implicaciones para todo, desde los estándares de Internet y la privacidad de los datos, hasta el funcionamiento de las redes satelitales globales. Las naciones de todo el mundo están siendo cada vez más presionadas para elegir qué sistema adoptar para su infraestructura crítica.
Esta competencia no se trata solo de qué país construye el mejor teléfono inteligente. Se trata de quién escribe las reglas para la era digital y, al hacerlo, ejerce una inmensa influencia sobre el futuro del poder global. Una de las características más importantes del panorama geopolítico actual es la creciente independencia de las naciones que forman el sur global, un grupo diverso de países en Asia, África y América Latina. Antes, durante la Guerra Fría, a menudo se presionaba a estas naciones para que se unieran a Estados Unidos o a la Unión Soviética. Hoy, se niegan a ser arrastradas a la nueva competencia de grandes potencias entre Estados Unidos y China. En cambio, están practicando una forma flexible y práctica de no alineación. Están decididas a tomar decisiones basadas en sus propios intereses específicos, en lugar de las preferencias ideológicas de Washington o Beijing. Este nuevo enfoque se ve en todas partes. Un país de África podría recibir con agrado la inversión china para construir un nuevo puerto, mientras que al mismo tiempo realiza ejercicios militares con Estados Unidos y compra productos agrícolas de Brasil. India, un gigante en ascenso, equilibra magistralmente su alianza estratégica con Estados Unidos en la alianza Quad para contrarrestar a China, mientras que también es miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái, junto con China y Rusia, y sigue comprando petróleo y equipo militar ruso. Esto no se ve como una contradicción, sino como una estrategia sofisticada para maximizar la influencia y mantener la autonomía en un mundo multipolar. Las bases económicas para esta independencia se están fortaleciendo. El comercio entre los países del sur global, conocido como comercio sur-sur, ahora representa más de la mitad de todas las exportaciones de las naciones en desarrollo. Esta creciente integración económica significa que estos países dependen menos de los mercados occidentales que nunca. Los bloques regionales están ganando importancia, y las naciones están construyendo nuevas cadenas de suministro y acuerdos financieros que evitan los sistemas tradicionales dominados por Occidente. Este cambio económico les da la confianza y la capacidad para forjar su propio camino sin necesitar la aprobación de una superpotencia lejana. Este ascenso de un sur global, estratégicamente autónomo, cambia fundamentalmente la naturaleza de la política global. Estados Unidos y sus aliados ya no pueden dar por sentada la ayuda de estas naciones. Para ganar influencia, ahora deben competir. Tienen que ofrecer beneficios tangibles, mejores acuerdos comerciales, alianzas más respetuosas y oportunidades de inversión más atractivas. Esto obliga a un cambio de un enfoque prescriptivo y de arriba hacia abajo en la política exterior, a uno basado en la persuasión y el interés mutuo. El mundo ya no es una jerarquía simple, es un mercado complejo de ideas, bienes e influencia, donde muchas naciones ahora son lo suficientemente poderosas como para elegir a sus socios. A medida que el cambio climático acelera el derretimiento del hielo polar, una nueva y crítica arena para la competencia geopolítica se ha abierto en la cima del mundo, el Ártico. Durante siglos, esta región fue un páramo helado e intransitable. Hoy, se está transformando en una vía marítima estratégica y un cofre del tesoro de recursos naturales. La ruta del Mar del Norte, a lo largo de la costa de Rusia, es ahora navegable por periodos más largos cada año, ofreciendo una ruta de envío entre Asia y Europa que es hasta un 40% más corta que las rutas tradicionales a través de los canales de Suez o Panamá. Esto tiene enormes implicaciones económicas y estratégicas para el comercio global. Debajo del hielo que se derrite yace una asombrosa riqueza de recursos sin explotar. Las estimaciones sugieren que el Ártico posee alrededor de 90 millones de barriles de petróleo sin descubrir y vastas cantidades de gas natural, sin mencionar valiosos minerales. Esto ha provocado una carrera para reclamar y establecer una presencia en la región. Rusia, que tiene la costa ártica más larga, ha sido la más agresiva. Ha construido o reabierto más de 50 bases militares y puertos de aguas profundas a lo largo de su flanco norte, militarizando efectivamente la región para proteger sus intereses económicos y controlar la ruta del Mar del Norte, que considera su vía fluvial interna. Este aumento militar ruso no ha pasado desapercibido.
Los aliados de la OTAN, incluidos Estados Unidos, Canadá, Dinamarca y Noruega, están aumentando su presencia militar y realizando ejercicios más frecuentes en el extremo norte. La competencia estratégica está escalando rápidamente. Incluso las naciones no árticas se están involucrando. China, autodenominándose un estado casi ártico, está persiguiendo activamente su propia ruta de la seda polar, invirtiendo en proyectos energéticos rusos y construyendo rompehielos para asegurar su acceso a las rutas marítimas y los recursos de la región. El espíritu una vez cooperativo del Consejo Ártico, el principal foro para la gobernanza regional, se ha hecho añicos, con la cooperación con Rusia suspendida desde su invasión de Ucrania en 2022. El Ártico se está convirtiendo así en un nuevo frente en la rivalidad de las grandes potencias, un posible punto de conflicto donde los intereses militares, económicos y ambientales chocan. La falta de reglas claras y universalmente aceptadas para la navegación y la extracción de recursos en este océano recién accesible crea un alto potencial para disputas y errores de cálculo. El sueño del Ártico como zona de paz y cooperación científica está cediendo rápidamente a la fría realidad de una nueva contienda geopolítica, librada sobre el frágil hielo en la cima de nuestro planeta. Esta guerra fría emergente sobre hielo es otro síntoma de nuestro mundo más competitivo y peligroso. Así que, llegamos a la pregunta final y crucial. ¿Es este nuevo mundo multipolar y fragmentado más peligroso? La evidencia, vista desde nuestra perspectiva en 2026, apunta abrumadoramente a una única y aleccionadora respuesta: sí. El mundo de hoy es significativamente más inestable, impredecible y propenso a conflictos de lo que era hace apenas una década. La disminución de una única potencia hegemónica, la erosión de las instituciones internacionales y el ascenso de múltiples potencias competidoras han creado un entorno internacional mucho más volátil y competitivo. Los límites que ayudaron a mantener una apariencia de estabilidad durante décadas se están debilitando. Los datos respaldan esta conclusión. Actualmente, estamos presenciando el mayor número de conflictos activos entre estados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Desde la guerra de alta intensidad en Ucrania, hasta las batallas indirectas regionales en el Medio Oriente y las guerras civiles olvidadas en Sudán y Myanmar, los conflictos armados están en aumento. Además, la expiración de tratados clave de control de armas, como el nuevo Acuerdo START entre Estados Unidos y Rusia en febrero de 2026, ha desatado oficialmente una nueva carrera armamentista nuclear. Sin estos tratados, no hay límites en los arsenales de las principales potencias nucleares, lo que convierte al mundo en un lugar mucho más peligroso. La naturaleza de la competencia misma también se ha vuelto más peligrosa. La rivalidad ya no se limita a las esferas militar y económica tradicionales. Ahora se extiende profundamente al ámbito tecnológico, con la lucha por el dominio en la inteligencia artificial y los microchips, y a nuevas fronteras geográficas como el Ártico. El auge de la guerra híbrida significa que las naciones se encuentran en un estado de conflicto perpetuo y de bajo nivel, a través de ciberataques, desinformación y coerción económica. Esta fricción constante aumenta las posibilidades de un error de cálculo que podría escalar a una confrontación militar directa y a gran escala entre las principales potencias. Si bien el ascenso del sur global y su búsqueda de autonomía estratégica introduce un elemento nuevo y dinámico, no necesariamente hace que el mundo sea más seguro. Simplemente hace que el panorama geopolítico sea más complejo de manejar. En un mundo con más polos de poder, hay más puntos potenciales de fricción y más intereses en competencia que equilibrar. La ausencia de un líder claro o de un conjunto de reglas universalmente aceptado crea un vacío que está siendo llenado por la política de poder pura y dura. Hemos entrado en una era más disputada, y navegar por ella de forma segura requerirá un nivel de estadismo, previsión y suerte que, desafortunadamente, es escaso. Para aquellos interesados en profundizar en las complejidades del cambiante orden mundial actual, hay una gran cantidad de investigación académica y análisis de expertos disponibles. Libros fundamentales como Orden Mundial de Henry Kissinger, La tragedia de la política de grandes potencias, de John Mearsheimer,
El gran tablero de ajedrez, de Zbigniew Brzezinski, Destinados a la guerra, de Graham Allison, y El camino a la no libertad, de Timothy Snyder, ofrecen un contexto y una visión esenciales de las fuerzas que dan forma a los asuntos globales. Los principales grupos de expertos y centros de investigación, como el International Crisis Group, el Council on Foreign Relations, el Stockholm International Peace Research Institute, el Center for Strategic and International Studies y CIDO-B, ofrecen informes y análisis actualizados sobre conflictos en curso y tendencias geopolíticas. Para estudios de casos específicos, recursos como los informes de SIPRI y Crisis Group sobre Ucrania, ACNUR y The New Humanitarian sobre Yemen y Sudán, los informes de paz de la Unión Africana sobre Etiopía y el Cuerno de África, y la investigación de Rand Corporation sobre geopolítica tecnológica son invaluables. Al consultar estas fuentes, estudiantes, educadores y cualquier persona con curiosidad por el mundo puede obtener una comprensión más profunda de los desafíos y dinámicas que definen nuestra era.